tirando aquí la masa para hacer los pies para la escuela de mi niño, para el colegio. Así que ya la tengo estirada. Aquí tengo preparado ya el muffin tin. Es mi molde para hacer muffins. Es como un tipo de cupcakes o de pudín, pero de tamaño más grande, y la masa es normalmente más pesada. Así que aquí voy. Estoy utilizando una panita de estas vacía de mantequilla. No hay que complicarse la vida tanto. ¿Ven? Y ya cuando la tengo recortada, vengo, agarro y coloco dentro del molde. No se preocupe que hacemos que alcance. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer las tapitas que vamos a usar encima para cerrar el pie completamente. Ok. Hola a todos, bienvenidos a Latin Spoon en la Nicaragua. Mi nombre es Aret. Gracias por estarme visitando aquí en mi cocina. Estoy aquí derritiendo un poco de mantequilla, o si usted no tiene mantequilla, pues utilice la margarina. Eso no hay problema. Tengo aquí como 4 cucharadas de mantequilla más o menos. Y a esto le vamos a echar cebolla para que comience a cocinarse. Lo vamos a sofreír, y juntamente con eso, zanahoria. Lo que le voy a enseñar a hacer aquí el día de hoy es el relleno para hacer lo que se llama beef pot pie. El relleno que se llama para hacer los beef pot pies, relleno de carne de res, para hacer los pies para que mi niño lleve al colegio. Normalmente tengo un termo donde las comidas calientes, un termo pequeño, ¿no? Donde las comidas calientes, ahí se las colocamos para que él no solo esté llevando sándwich todos los días. No me gusta a mí eso, porque los pobres niños aquí en Canadá pues pasan el día entero en el colegio, y me gusta saber de que él está siendo bien alimentado. Por ejemplo, el colegio de él entran a las 8:40 de la mañana y terminan a las 3:30. Así que se pueden imaginar qué clase de ajetreo es el que llevan. Prácticamente están haciendo horas de adultos, porque las horas de adulto aquí son 8 horas al día, de 8 a 12 horas, no más de 13 por día. Así que pues mi niño, me gusta saber de que está comiendo bien. Así que lo que hago es varios mini pies, les voy a decir mini pies, para los congelo, los meto en el freezer bien envueltos en plástico adherible, cubierto con papel aluminio, porque si por ejemplo el día de mañana no le quiero mandar con sándwich, o ya lo mandé con alguna sopa y le quiero mandar con el pie, sacamos el pie en la noche para que se vaya descongelando. En la mañana lo metemos al horno a recalentarlo, para que él en el termo se mantenga caliente y el niño disfruta. Bueno, también trato de esconderle las verduras a veces en las comidas, porque es bien mañoso, bien contumerioso. No le gustan las verduras. A él le encanta la carne, pero no las verduras. Así que tengo yo que buscar qué hacer a veces para esconder las verduras.
en la comida y que él coma. Y ahora él está en el equipo de track and field, o sea, corriendo, competencias y todo eso, y salen a otras ciudades y llegan hasta bien tarde de regreso a la casa, y yo necesito saber que mi niño está bien. O sea, él solo tiene 8 años ahora, cumplió 8 años, pero es un muchachón, así que primero, más que todo, ahora yo soy mamá. Bueno, por mientras también voy a poner a calentar el horno. I'm gonna turn on the oven, honey. Okay. So it starts to preheat. Tenemos que ir precalentando el horno. Perfecto, ustedes van viendo cómo se va viendo esto, ¿no? El estilo que estoy haciendo esta carne el día de hoy es más o menos como hacía mi mamá. Le he hecho algunos cambios. Mi mamá normalmente solo freía el tomate con la cebolla y luego le echaba la carne y todos los aderezos, ¿no? Pero yo le estoy teniendo que agregar algunas cosas más porque de todas maneras es para hacer pie. Ahora le echamos la carne. Saben que se me olvidó, después luego le vamos a echar una harina. Quiero que se me dore un poquito la carne junto con los sabores aquí. Esto que ustedes ven aquí es ya carne que ya había cocido. Ya la había cocido y la desmenucé así. El jugo de la carne no lo van a botar porque ahí como con eso es que vamos a hacer el gravy. Está oliendo riquísimo aquí ya. Le vamos a echar un poco de pimienta negra. Como les digo, no mucho en este caso porque mi niño no come todavía muchas cosas así que le añadan picantito a la comida. De vez en cuando le doy, pero es como que está muy acostumbrado a. Ahora le vamos a echar, aquí tengo yo 3 cucharadas de harina, pero no se las voy a echar todas porque estoy viendo la cantidad de la carne. La cantidad de la carne que cocí, aquí tengo aquí, es 1 libra de muslo. Huele riquísimo. Nuevamente, esto es como estar haciendo un roux. El roux normalmente solo es la mantequilla derretida con la harina y se tiene que cocinar bien la harina hasta que está, no de viaje café, pero que esté echando burbujitas. Y esto es para ayudar a que el gravy o la salsa, como lo quieran llamar ustedes, se espese. Oh, wow, huele riquísimo. Y luego, como le tengo que esconder muchas cosas en la comida a mi niño, voy a rallarle unos dientes de ajo. Parece juguete, ¿no? Pero le voy a dejar un poquito a la llama porque le puede echar tanto ajo usted guste. A mí me encanta mucho el ajo en la comida, especialmente porque es bastante saludable y es un antiséptico, eso ayuda a prevenir las, ¿cómo se dice? Perdónenme, pero tengo que estar pensando en inglés a ver. Ayuda a prevenir las infecciones y promueve buenas cosas para la sangre. Así aquí que vamos. Este es mi tercer diente de ajo.
¿Ok? Perfectamente. Oh, wow, el ajo le ha dado un olor riquísimo a esto. Ahora el jugo de la carne se lo vamos a ir echando poco a poco. Antes que eso, sí, le vamos a echar tomatito. Yo tenía este tomate aquí, que ya viene enlatado. Si usted quiere echarle tomate fresco bien picado, pero que esté bien maduro, écheselo, que le quedaría mucho más rico todavía. Si usted le quiere echar alguna cerveza, puede echársela. La cerveza le da riquísimo sabor, o si no, un vino tinto. Yo no le estoy echando nada de eso el día de hoy, pero si usted así lo desea, hágalo y puede hacerlo, no hay problema. Esto es para darle, estas cosas son hechas al gusto. Mi mamá a mí siempre me enseñó de que la cocina es creativa. Le voy a echar aquí lo que se llama polvo de paprika. Aquí se le llama esto paprika y es para que dé sabor y color. El paprika es chiltoma, o creo que se dice pimentón rojo, que ha sido disecado y luego lo muelen bien. Y le da un sabor como smoky, como así como a humo, más o menos, a la comida. También le voy a echar una cucharadita de salsa de, o una cucharada más o menos, de salsa de, bueno, voy a usar toda la que tengo aquí, salsa de barbecue, la que usted desea, eso no hay ningún problema. Y le vamos a echar salsa de tomate. Queda riquísimo, se lo digo. Y una pizquita de mostaza Dijon. La mostaza Dijon es una mostaza que es bien fuerte, picante, y le da un sabor exquisito a las comidas. Es una mostaza francesa, es exquisita. Le voy a echar un poquito de tomillo creo que se llama, thyme. Y ahora aquí le voy a echar el jugo de la carne juntamente con las papas que le había picado. Le voy a sacar este ajo así, que le había echado a cocer con la carne. A ver dónde me aparece el otro. Y le había echado unas hojas de laurel, así que se la voy a sacar. Y usted ahora va a comenzar a ver que este relleno se va a comenzar a... Siempre tengo problemas con esta palabra. Engruesar, no. Thicken. Es... a poner espeso, a espesar. Ahí. Ahora, si usted quiere que los sabores sean más intensos a la hora de servirlo, entonces usted le va a echar todavía más de los ingredientes que ha usado, como unos 2 minutos antes de servir la comida. Póngale 3 a 2 minutos. Obviamente ya la comida va a tener que estar hirviendo y
y no necesariamente rolling boil, sino que hirviendo fuerte, no, sino que bajo, ¿no? Simmering. Ahora a esto le voy a echar pitipuas congelados. A disculpar ahí un ratito que no tenía listo el pitipuas. Desde chiquita yo recuerdo que en mi casa mi mamá, cuando hacía los nacatamales y cosas así, a esto siempre le llamó pitipuá. Y creo que en otros países le llaman chícharo, pero no estoy segura. La sal obviamente se le echó a la carne cuando se estaba cociendo, pero ahorita le voy a echar otro poquitito nada más. Y ahora, antes ya debe dejarla hervir un poco, la vamos a echar un poquito de salsa inglesa. Tanto y poco que usted quiera. Le voy a contar algo que yo encuentro bastante chistoso aquí en Canadá y probablemente en los Estados Unidos, acerca de lo que es esta salsa inglesa. El nombre de la salsa inglesa. Si usted mira aquí, se llama Lea & Perrins Sauce Worcestershire Sauce. Pero mi esposo, la mamá de su mamá, nació en Inglaterra y es inglesa. Y ustedes saben que esto es una salsa inglesa. Entonces le voy a pedir a él que le diga cómo se pronuncia esta palabra, porque aquí en Canadá nadie realmente sabe cómo hacerlo. Todo el mundo siempre está hecho un trabalengua porque no se sabe cómo se dice correctamente. Han, can you tell us how to pronounce correctly that word? Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil, pero say it again, honey. Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire is a county in England. Y él dice que Worcestershire es una área de Inglaterra, como una comarca de Inglaterra. Ok. Entonces voy a dejar que esto se consuma porque no puede quedar tan jugoso. Entonces lo voy a dejar hervir y que se consuma para luego rellenar los pies. Ok. Nos vemos al rato. Bye for now. Ok. Ahora estamos de regreso. Ya les estoy mostrando aquí. Ya el relleno se lo puse a la pastry. Le voy a llamar pastry porque pastry se supone que es algo delicado. No le voy a decir masa. Y como ustedes miran, traté de reducirla en los jugos lo más que pude. Y luego venimos y colocamos esto, la tapita encima. Y la vamos a unir la tapita de encima con la de abajo usando un tenedor. ¿Ven? Okay. Luego con un cuchillo le damos que hacer unos cortecitos para que se escape el vapor. Y lo vamos a bañar con lo que en inglés le llaman egg wash, que es literalmente significa lavado de huevo. Pero bueno, es un huevo batido mixto con un poquitito de leche. Y esto le va a dar un look buenísimo al pie. Tiene que hornearlo de 20 a 25 minutos dependiendo de su horno. Yo lo voy a hacer en 350 grados. Obviamente el huevo esto que sobre lo botan, no lo tienen que usar. Y 350 grados y luego yo les voy a mostrar algunas fotos del resultado final, ¿ok? Si no se ha suscrito, suscríbase por favor y
comparta mis videos con sus amigos. Nuevamente, mi nombre es Aret en Latin Spoon a la Nicaragua. Chao.